El millonario arrogante desafía a empleada humilde a bailar. Lo que hace deja a todos en shock. La música sonaba alta, vibrante, llena de energía. Una multitud de bien vestidos desfilaba bajo las luces deslumbrantes del salón, donde el lujo se respiraba en cada rincón. Julián, el rey del espectáculo, brillaba con su traje de diseñador y una sonrisa arrogante que parecía desafiar a cualquiera que quisiera acercarse. Su risa resonaba en el aire, haciendo eco entre los murmullos de admiración y envidia. Dominaba el lugar, siempre con un trago en la mano, seguro de sí mismo y de su imperio. Sin embargo, en el fondo, algo oscuro y solitario habitaba en su pecho, una sombra que lo mantenía atrapado. Ahí, entre el derroche de glamour, Lucía trabajaba discretamente. Su vestido sencillo no llamaba la atención. Ella prefería pasar desapercibida, con una sonrisa tímida que se escondía tras unos cabellos castaños como el barro. Los murmullos y risas a su alrededor la hacían sentir pequeña, pero este no era su mundo. Había crecido en un barrio donde el lujo era un sueño lejano. Guardaba secretos, heridas invisibles que la hacían retraerse cada vez que un cliente se cruzaba con su mirada. De repente, Julián la vio. Con un gesto provocador, levantó la copa y desafió a todos los presentes. ¿Verán lo que puede hacer una empleada humilde en este paraíso de ricos? Soltó entre risas, dirigiendo su mirada hacia Lucía. La sala se quedó en silencio. Las miradas se fijaron en ella. Su rostro se encendió de sorpresa y miedo. ¿Bailar? ¿Con el hombre que todos temían y admiraban? Sus pies parecían anclados al suelo, aunque su corazón latía frenético. Fue entonces cuando la inesperada brisa del desafío se convirtió en un impulso. Lucía, luchando contra la inseguridad y el miedo a ser juzgada, aceptó. Con un paso vacilante, se dirigió hacia la pista. La multitud contuvo el aliento. Julián la esperaba, su sonrisa arrogante ahora mezclada con curiosidad. La música cambió, y en ese momento, algo dentro de Lucía despertó. Se movió con una elegancia que nadie esperaba. Cada giro, cada paso absorbía la atención de los presentes. Las risas se apagaron y comenzaron los murmullos de asombro. Las luces giraban a su alrededor. En un instante, el mundo se desvaneció. Julián, sorprendido, la observaba como si nunca antes hubiera visto a alguien así. La chispa de la conexión no era solo entre ellos. Reverberaba en el ambiente, despertando ecos de secretos familiares que ambos llevaban tan profundamente escondidos. El baile terminó, y una silenciosa calma se asentó. Había una pregunta flotando en el aire, palpable. ¿Qué era lo que Lucía realmente guardaba? ¿Qué podría desestabilizar el mundo perfecto de Julián? Las miradas seguían fijas en ellos, llenas de expectativa, mientras las risas empezaban a renacer, pero esta vez con un matiz diferente. Algo había cambiado, algo crucial. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La música se desvaneció, pero el eco del aplauso aún vibraba en el aire. Lucía se quedó en el centro de la pista, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Una mezcla de triunfo y miedo. Julián, aún atónito, la observaba con una expresión que era un rompecabezas sin resolver. La multitud se había dividido. Algunos aplaudían, otros murmuraban entre ellos, cuestionándose qué acababan de presenciar. De repente, un grito desgarrador rasgó la atmósfera pesada del salón. No. Una mujer en la esquina del lugar, de cabello recogido en un moño, se lanzó hacia la pista, su rostro pálido como el papel. «Detente, Julián, no lo hagas». Sus palabras resonaron, llenas de pánico. Lucía se detuvo, desorientada. ¿Qué? ¿Quién era ella? Julián, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados, miró a la mujer. «¿Qué está pasando, Carolina?» La tensión aumentó. La multitud comenzó a moverse. El murmullo creció.
Esos no son los movimientos que deberías mostrar aquí, no después de lo que hiciste. El aire se volvió denso. Lucía sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué sabes tú de ¿Mí? Preguntó, confundida, pero con la voz firme. La mujer la miró con una mezcla de compasión y miedo. Tú no lo sabes, pero eres parte de esto. Las cosas no son lo que parecen. No te hagas ilusiones. ¿De qué hablas? Preguntó Julián, visiblemente alterado. La multitud contuvo el aliento. Las miradas estaban enloquecidas. La tensión era palpable. Carolina dio un paso hacia adelante. Te lo dije una vez, y te lo repito, ella es más de lo que aparenta. ¿Te olvidaste de lo que ocurrió hace años en aquel barrio? Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué barrio? ¿Qué ocurrió? De repente, su realidad empezó a tambalearse. Julián palideció. La arrogancia en su rostro se desvaneció. No, no puede ser, murmuró, mirándola como si estuviera en un trance, una preocupación que jamás había mostrado. La multitud ahora estaba en ebullición, y en un instante un escándalo furibundo estalló. Un vaso se rompió y el silencio se rompió en gritos. Julián estaba sudando, su mirada furtiva. No, Lucía, escúchame. Todo cambió. La percepción de Lucía sobre el hombre que había desafiado ahora se desmoronaba. ¿Qué guardas, Julián? ¿Qué te hace temer tanto? Ella no solo había bailado en la pista, también se estaba adentrando en un terreno lleno de sombras que amenazaban con tragárselos a ambos. La música finalmente se detuvo. Era posible que la vida de Lucía, la que creía tan modesta y distante, estuviera entrelazada con un secreto tan oscuro. Saxos y risas se convirtieron en ecos lejanos. Ahora, todos los ojos se volvían hacia él, la expectación crecía y la incertidumbre se volvía insoportable. ¿Me lo vas a decir o tendré que descubrirlo por mí misma?, preguntó ella, el miedo temblando en su voz. Julián parecía un hombre al borde de un abismo. Lucía, una lágrima corrió por su mejilla. No deseas saber la verdad. Pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. La revelación estaba al borde de estallar, y todos estaban a la espera de lo que vendría. Lucía, una lágrima cayó por la mejilla de Julián. No deseas saber la verdad. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como un ancla. Lucía sintió que el tiempo se detenía. Pero la tensión era abrumadora. Nadie se movía. Todos estaban embelesados, expectantes. Entonces, como si el universo hubiera decidido poner fin al silencio, un grito desgarrado surgió de la multitud. ¡No! ¡No puede ser! Era Carolina nuevamente. Su rostro reflejaba miedo y determinación. Julián parpadeó, blanco como un papel. ¿Qué hiciste, Julián? La voz de Carolina era un susurro trémulo, pero cargado de calor. ¿Te olvidaste de lo que te prometí? ¿De lo que dejaste atrás? La multitud comenzó a inquietarse, murmurando entre sí. Lucía sentía cómo el sudor perlaba su frente. No entendía. Pero el miedo empezaba a tomar forma. ¿Qué en el mundo había pasado en ese barrio que los había marcado tanto? ¿Qué secreto escondía Julián? Pero de pronto el sonido de un cristal rompiéndose hirió el aire. Un vaso cayó al suelo y todos giraron a ver. Un hombre alto, de mirada penetrante, emergió de la multitud con una expresión aterradora. Carolina, basta, esto no es lo que crees. Su tono era amenazante. El pasado no debe salir a la luz. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mira a Julián, que parecía atrapado entre la ira y el terror. Ella dio un paso hacia adelante. Su corazón palpitaba con fuerza. Dime, Julián, su voz apenas era un hilo tembloroso. ¿Qué pasó hace años? Julián se volvió hacia ella, y por un instante sus ojos parecieron gritar. Lucía, no. Esto no es tu batalla. Pero la verdad estaba allí, hirviendo bajo la superficie. Carolina, forcejeando por agregar su voz a la confusión, gritó. Eres parte de esta historia, Lucía. Ellos saben más de ti de lo que imaginas. Los murmullos de la muchedumbre aumentaron. Los rostros asombrados se multiplicaban. Fue entonces cuando el hombre se acercó a Julián y de un movimiento le arrebató su copa. Esto es por todo lo que destruiste, Julián. No puedes seguir escondiéndote. La multitud se congeló. Lucía agachó la cabeza, sintiéndose como un pez en un estanque. ¿Qué es lo que destruyó? Lucía preguntó, voz entrecortada. La rabia comenzaba a erguirse en su interior. Los sueños de muchos, y el tuyo también. El hombre espetó, su tono lleno de desprecio. Siempre has vivido en una burbuja de oro, pero la realidad te alcanza. El pasado regresa,
y esta vez vendrá por ti. Con cada palabra la imagen de Julián se desmoronaba. Ella lo veía tambalearse bajo el peso de lo que había hecho. La arrogancia ya no estaba. La multitud empezaba a murmurar, a cuestionar. «¡Basta!», gritó Julián. Su voz se alzó, llena de desesperación. «No soy ese hombre. Fue un error. Fue solo un accidente». Pero su voz temblaba, y todos lo notaron. Y en un golpe de realidad, la puerta del salón se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, vestidos de forma informal, pero con aires de seriedad. Uno de ellos, un hombre robusto, con un maletín en la mano, miró a Julián directamente a los ojos. «Es hora de que enfrentes lo que hiciste». Un viento gélido recorrió el salón. La música había cesado, y ahora el ruido de la repetición era sustituido solo por lo que parecían latidos acelerados. La multitud se tornó un mar de miradas nerviosas, cada uno con bocas abiertas en asombro. ¿Qué demonios pasaba aquí? Lucía buscó en su interior, un torbellino de emociones la sacudía. «Julián, ¿qué es todo esto?», preguntó, su voz quebrada. Ahora sentía que su vida dejaba de ser un engaño. Había algo más oscuro. «Lucía, escúchame, no hay tiempo», insistió Julián, pero ya no había vuelta atrás. La revelación estaba a la vista. Las miradas se volvían cada vez más intensas y el aire era denso. ¿Qué secretos estaban a punto de estallar? ¿Quién era ella en realidad? La verdad temblaba en el aire, lista para revelarse. Estaba Lucía a punto de descubrir que su vida había estado entrelazada con la de Julián de maneras que nunca imaginó. La tensión era insoportable y todos en la sala esperaban una respuesta, un giro, un escándalo que podría cambiarlo todo. La tensión era imparable. Julián, con el rostro pálido, dio un paso hacia Lucía. «Tú no sabes lo que ha pasado. Por favor, confía en mí», murmuró, pero su voz temblaba. El hombre que había irrumpido en la sala se acercó más, su mirada dura como el acero. «La verdad no puede seguir escondida, Julián. Es hora de que pagues por lo que hiciste». El murmullo en la multitud creció como una tormenta. Todos estaban al borde de sus asientos, absorbiendo cada palabra, cada mirada tensa. Lucía sentía que el aire se le escapaba. «¿Qué hiciste, Julián?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Lucía, por favor». Julián se volvió hacia ella, sus ojos llenos de angustia. «No eres parte de esto. Pero tú me envolviste, me trajiste aquí. Dímelo», gritó, su corazón palpitando en su pecho. La angustia era palpable. Las miradas se dirigieron a Julián, esperando respuestas. «Te prometí que no volvería a suceder», dijo él, como si hablara contigo mismo. Los hombres del maletín lo rodeaban, y uno de ellos, con una cicatriz en el rostro, frunció el ceño. «Esta es la oportunidad de arreglar las cosas. Julián, no será fácil, pero si no lo haces, perderás todo». «¿Qué es tan grave?», Lucía insistió, su mente en un torbellino y el miedo en sus entrañas. El silencio se hizo sepulcral. La multitud contenía la respiración, esperando el desenlace. La tensión se cortó en pedazos con lo que ocurrió a continuación. De pronto, un grito desgarrador resonó por todo el salón. No puede ser. Era Carolina, su rostro lleno de terror. La mujer había regresado, empujando a la multitud a un lado, buscando a Julián. «Carolina, no», él exclamó, pero era demasiado tarde. Ella alzó un objeto brillante en sus manos. Era un viejo llavero. «Te olvidaste de esto, Julián», pero no de lo que hay detrás de él. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, lo lanzó al suelo. El llavero se partió en dos, y de él saltó un pequeño disco que cayó con un clic sordo. Un haz de luz se proyectó. La sala quedó en silencio, el aire helado. La luz envolvió a Julián, y lo que pasó a continuación dejó a todos paralizados. Una figura apareció entre sombras. «¿Te olvidaste de mí, Julián?». La voz era familiar, un eco del pasado que todos habían estado ignorando. «No puede ser. Te vi morir», Julián gritó, sus ojos desorbitados. La multitud murmuró en confusión. Lucía sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Quién era aquella figura? «Ese es el gran secreto», dijo Carolina, con una mezcla de desesperación y furia. «Él es quien lo arruinó todo. Ella fue tu víctima, y ahora ha vuelto para cobrar la deuda». La sala se llenó de murmullos. Las caras se tornaron pálidas. Lucía sintió un tamborileo en sus sienes. ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurrió realmente? La figura habló de nuevo, sus palabras resonando como un eco en el salón. «Todo fue falso, Julián.
Nos construimos mentiras sobre lo que éramos. Pero la realidad siempre se impone, y aquí estamos. Julián miró a Lucía, su mirada llena de arrepentimiento. Esto no es solo sobre mí. Hay secretos enterrados que te involucran. ¿Tú eres la razón por la que todo esto comenzó? Su voz era una mezcla de esperanza y miedo. Las palabras de él flotaron en el aire. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué secretos guardo? La confusión la invadía, y un sudor frío empezaba a brotar en su frente. Julián se dio la vuelta, visiblemente aturdido. Lucía, no quiero que esto te afecte. Pero antes de que pudiera terminar, el hombre. La cicatriz tomó la palabra. El pasado no se puede olvidar. Todos están conectados. Eres parte de un juego que ni tú conoces. Y ahora, la verdad saldrá a la luz, y no habrá forma de escapar. Lucía se quedó helada. Las piezas estaban encajándose, pero aún no podía ver claramente el rompecabezas. ¿Qué habían ocultado? ¿Y por qué ella era el centro de todo? La multitud se agolpaba en la pista. Las conversaciones se volvían más intensas. Todos miraban a Lucía. La expectativa era palpable. ¿Qué significa todo esto? Susurró ella, sintiendo el temblor en su voz. Lucía, respondió Julián, las lágrimas apariendo en sus ojos. La verdad cambiará nuestras vidas para siempre. Y con eso, la sala se sumió en un silencio inquietante. Las miradas se volvían más intensas mientras unos esperaban la revelación y otros temían lo que estaba por venir. Todo se preparaba para un impacto. La verdad estaba a punto de estallar, pero en el aire flotaba una pregunta crucial. ¿Quién saldría verdaderamente herido de esta tormenta? Las miradas estaban fijas en Julián mientras el silencio se volvía cada vez más denso. Lucía sentía que la presión aumentaba en su pecho. «Dime la verdad», insistió, su voz temblorosa. «¿Qué es lo que has hecho?» Las manos de Julián estaban temblando, y Lucía podía ver el sudor resbalando por su frente. La multitud contenía el aliento, sobrecogida por la tensión. «Todo ha sido un engaño», murmuró Julián, la angustia dibujándose en su rostro. «Desde el principio he sido una víctima de mis propias decisiones». Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero el eco resonó en el salón. Lucía se sintió perdida. ¿Víctima? ¿De qué hablaba? Lo que ocurrió en aquel barrio. Julián empezó a explicar, pero su voz se apagó cuando de repente un estruendo rompió el silencio. La puerta del salón se estrelló contra la pared. Un hombre robusto entró, con una mirada feroz que paralizó a todos. Llevaba una chaqueta de cuero negro y un aire amenazante que hizo que la multitud retrocediera. «Julián», gritó, con voz retumbante, «es hora de que pares». El hombre avanzó hacia Julián y en un movimiento rápido lo empujó. Julián cayó al suelo, y la sala estalló en gritos inquietos. Lucía dio un paso atrás. Sudor frío corriendo por su espalda. «¿Qué está pasando?» Su voz era un eco de puro miedo. «¡Cállate!», le gritó Julián al hombre, mientras intentaba levantarse. Pero éste lo arrestó con un pie. «No puedes escapar de lo que has hecho, y mucho menos con ella de testigo». De repente, la figura rugiente se volvió a mirar a Lucía. «Tú», la mirada insidiosa se posó en ella, desnudando secretos que aún no entendía. «Eres la clave de todo esto, la razón por la que Julián tiene tanto miedo». Lucía sintió que el mundo se le caía encima. «¿Yo qué he hecho?». Trataba de entender, pero el pánico comenzaba a asfixiarla. La multitud murmuraba. El ambiente era una mezcla de confusión y expectación. Todos estaban atentos, buscando respuestas. «Lucía, no te involucres», gritó Julián, pero su advertencia llegó tarde. En ese instante, Carolina, la mujer de Moño, se lanzó hacia adelante. «No puedes protegerla», dijo, sus ojos llenos de rabia y determinación. «Ella tiene derecho a saber la verdad». «¿Qué verdad?», exigió Lucía, su voz cuidando las emociones, una angustia que la desgarraba. Pero antes de que alguien pudiera contestar, el hombre de cuero negro lanzó un objeto hacia el suelo. Un explosivo estallido resonó, y la sala quedó envuelta en humo. Gritos, caos y el sonido de cristales rompiéndose llenaron el salón. Lucía sintió cómo su corazón se disparaba. En medio del humo, algo brillante rodó hacia ella. Un pequeño disco, igual al que había lanzado Carolina. «Atrápalo, Lucía», gritó Carolina en medio del caos. Lucía se arrodilló, impulsada por instinto, y tomó el disco. En cuanto lo hizo, una luz cegadora emanó de él, iluminando todo el lugar. Las figuras comenzaron a difuminarse,
pero el rostro de Julián se fue volviendo más pálido que nunca. No, no puede ser, gritó. ¿Qué hiciste, Julián? La pregunta escapó de los labios de Lucía mientras la revelación cruzaba por su mente tumultuosa. La luz parecía girar a su alrededor, y de repente todos los secretos se amalgamaron en una imagen clara. Julián no solo había cometido un error, había construido un imperio sobre una mentira devastadora. El disco se partió en dos, y con un último destello, una imagen apareció. Era una foto de un grupo de niños en el barrio donde Lucía había crecido. No. Un grito desgarrador escapó de sus labios. Julián se desplomó con lágrimas corriendo por sus mejillas, y la figura del hombre en el caos dejó caer su mirada, mostrándole un rostro que Lucía también reconocía. «Eres idéntica a ella», susurró el hombre de cuero, ahora acercándose. La sala estaba impregnada de una tensión insoportable. Un eco retumbó por los sentidos de todos. «Esa es tu madre, Lucía». El impacto fue como un golpe. Lucía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Era posible? ¿Toda su vida, su pasado, estaban entrelazados con la historia de Julián? La revelación la dejó temblando. La imagen de una madre que nunca conoció se confundió con la figura de alguien a quien apenas comenzaba a comprender. La sala estaba en shock. ¿Qué había estado ocultando Julián? ¿Qué secretos se habían tejido en ese barrio olvidado? Un nuevo caos surgió. Las tensiones estallaron y el aire se volvió irrespirable, mientras Lucía entendía que su vida no era solo suya. Lo que sucedía ahora jamás podría desentrañarse sin respuestas. Pero mientras enfrentaba la incertidumbre de su mundo roto, había una pregunta que brillaba más que cualquier luz. ¿Qué iba a hacer con la verdad que ahora abrazaba? La tensión se cortaba como un cuchillo en la oscuridad. La revelación no solo había desvelado secretos, había encendido una guerra. Y el campo de batalla no era solo de Julián, sino también de Lucía. La tensión estaba en el aire. La sala permanecía en silencio, como si todos contuviesen la respiración. Lucía seguía viendo esa imagen de su madre en la foto. Era una sensación extraña, un tirón en su corazón. Pero ese momento se tornó aún más confuso cuando el hombre robusto, que había irrumpido en la sala, se acercó a ella. «Tú no sabes lo que realmente significas para Julián y para todos nosotros», dijo, su voz grave resonando con una dureza que hizo eco en las paredes. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso? Dímelo». Su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Julián la miraba, sus ojos llenos de lágrimas. La multitud murmuraba, cada vez más inquieta. «Eres más que una simple empleada», continuó el hombre de cuero. «Eres la única que puede romper el ciclo». «¿Romper el ciclo?», repitió Lucía confundida y angustiada. «¿Qué ciclo? ¿Qué está pasando aquí?». De repente el disco que había caído al suelo empezó a vibrar. Lucía se agachó y lo sostuvo, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Al tocarlo, una luz intensa la envolvió, y en ese instante una escena se proyectó sobre las paredes del salón. Lucía vio imágenes rápidas, un barrio en ruinas, gente llorando, un fuego en el horizonte. Era su pasado, pero también el de Julián. «No, ¿qué es esto?», gritó horrorizada. «Es lo que te han ocultado», gritó Carolina desde el fondo. «La verdad de lo que pasó en aquel barrio. La verdad sobre Julián». El hombre con el maletín se acercó aún más, como si el tiempo se hubiera detenido. «Fue un accidente, Lucía. Julián no quería que esto sucediera. Pero fue él quien encendió la chispa que llevó a la tragedia». Las palabras golpearon a Lucía como un puño. Su pecho se sentía como si estuviera a punto de estallar. «¿Qué hiciste, Julián? ¿Qué hiciste?». «Lo sabía, pero no creí que llegaría tan lejos», susurró Julián desesperado. Todo en él se desmoronaba. «Era solo un juego. No pensé que los incendios afectarían a inocentes. Nunca hice que las cosas llegaran a este punto». «No, no puedo creer que…», empezó a decir Lucía, y el pánico comenzó a inundar su mente. La imagen de su madre, el dolor en el barrio, todo parecía entrelazarse en un horrendo panorama. «Espera», gritó de pronto el hombre de cuero, su mirada fija en un rincón del salón. Un chaquetón gris salió de las sombras. De su interior extrajo una pistola. Sin previo aviso disparó al aire. El estruendo resonó potente, sacudiendo el salón. Gritos de sorpresa brotaron de labios temerosos. Personas retrocedieron, los rostros pálidos. «No es lo que parece», dijo Julián, levantando las manos en señal de tregua. «No le hagas daño a ella, no es parte de esto.
Ella es tu salvación o tu condena, Julián. Respondió el hombre, su voz temblando entre el furor. Pero no dejaré que juegues con su vida. Lucía sintió la adrenalina desbordarse. ¿Por qué está todo tan entrelazado? ¿Qué hemos hecho? Su voz se quiebra al mirar a Julián. Él la miraba, con un miedo genuino que Jamás había visto antes. Lo que ha pasado no se puede cambiar, Lucía. Pero hay algo que sí podemos hacer, dijo Julián, acercándose lentamente. Si tú me das una oportunidad, podemos enfrentar esto juntos. Y entonces la multitud, que al principio estaba tensa, comenzó a murmurar en voz baja. Algunos baby steps retrocedieron, otros se acercaron. ¿Y si todos estamos en el medio de esta tormenta? ¿Qué pasa si no hay salida? Pregunta un hombre del fondo. Y en el aire, una pregunta se hacía cada vez más fuerte. ¿Hay realmente una verdad que merezca ser revelada? ¿O solo más secretos esperando ser destapados? Lucía sintió que todo se desmoronaba. La sala entera parecía darle vueltas. Dime qué hacer. ¿Qué debo hacer? La respuesta quedó atrapada en El aire, mientras el futuro se desdibujaba ante sus ojos. Todo estaba a punto de explotar, y el tiempo se sentía como un eco de su propia vida, esperando a que ella decidiera. Un paso hacia adelante, o retroceder al abismo. Pero el reloj corría en su contra. La tensión estaba en el aire. La sala permanecía en silencio, como si todos contuviesen la respiración. Lucía seguía viendo esa imagen de su madre en la foto. Era una sensación extraña, un tirón en su corazón. Pero ese momento se tornó aún más confuso cuando el hombre robusto que había irrumpido en la sala se acercó a ella. Tú no sabes lo que realmente significas para Julián y para todos nosotros, dijo, su voz grave resonando con una dureza que hizo eco en las paredes. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso? Dímelo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Julián la miraba, sus ojos llenos de lágrimas. La multitud murmuraba, cada vez más inquieta. Eres más que una simple empleada, continuó el hombre de cuero. Eres la única que puede romper el ciclo. ¿Romper el ciclo?, repitió Lucía, confundida y angustiada. ¿Qué ciclo? ¿Qué está pasando aquí? De repente, el disco que había caído al suelo empezó a vibrar. Lucía se agachó y lo sostuvo, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Al tocarlo, una luz intensa la envolvió, y en ese instante, una escena se proyectó sobre las paredes del salón. Lucía vio imágenes rápidas. Un barrio en ruinas, gente llorando, un fuego en el horizonte. Era su pasado, pero también el de Julián. No, ¿qué es esto?, gritó horrorizada. Es lo que te han ocultado, gritó Carolina, desde el fondo. La verdad de lo que pasó en aquel barrio, la verdad sobre Julián. El hombre con el maletín se acercó aún más, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue un accidente, Lucía. Julián no quería que esto sucediera, pero fue él quien encendió la chispa que llevó a la tragedia. Las palabras golpearon a Lucía como un puño. Su pecho se sentía como si estuviera a punto de estallar. ¿Qué hiciste, Julián? ¿Qué hiciste? Lo sabía, pero no creí que llegaría tan lejos, susurró Julián, desesperado, todo en él se desmoronaba. Era solo un juego. No pensé que los incendios afectarían a inocentes. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. No puedo creer que, empezó a decir Lucía, y el pánico comenzó a inundar su mente. La imagen de su madre, el dolor en el barrio. Todo parecía entrelazarse en un horrendo panorama. ¡Espera!, gritó de pronto el hombre de cuero, su mirada fija en un rincón del salón. Un chaquetón gris salió de las sombras. De su interior, extrajo una pistola. Sin previo aviso, disparó al aire. El estruendo resonó potente, sacudiendo el salón. Gritos de sorpresa brotaron de labios temerosos. Personas retrocedieron, los rostros pálidos. No es lo que parece, dijo Julián, levantando las manos en señal de tregua. No le hagas daño a ella. No es parte de esto. Es tu salvación o tu condena, Julián, respondió el hombre, su voz temblando entre el furor. Pero no dejaré que juegues con su vida. Lucía sintió la adrenalina desbordarse. ¿Por qué está todo tan entrelazado? ¿Qué hemos hecho? Su voz se quebraba al mirar a Julián. Él la miraba, con un miedo genuino que jamás había visto antes. Lo que ha pasado no se puede cambiar, Lucía. Pero hay algo que sí podemos hacer, dijo Julián,
acercándose lentamente. Si tú me das una oportunidad, podemos enfrentar esto juntos. Y entonces, la multitud, que al principio estaba tensa, comenzó a murmurar en voz baja. Algunos retrocedieron, otros se acercaron. ¿Y si todos estamos en el medio? De esta tormenta, ¿qué pasa si no hay salida?, preguntó un hombre del fondo. Y en el aire, una pregunta se hacía cada vez más fuerte. ¿Hay realmente una verdad que merezca ser revelada, o solo más secretos esperando ser destapados? Lucía sintió que todo se desmoronaba. La sala entera parecía darle vueltas. Dime qué hacer. ¿Qué debo hacer? Entonces, como si el destino decidiera jugar su última carta. El hombre de cuero giró sobre sus talones y dirigió la mirada a Julián. Hoy es el día en que se acabó la espera. Revelaremos todo, aquí y ahora. Antes de que Julián pudiera responder, el hombre se giró y levantó un pequeño dispositivo. Un eco de risas llenó el salón, pero tenían un tono gélido. ¿Has pensado que todo esto solo te afecta a ti? Pero esta vez, tus decisiones tienen consecuencias enormes. Con un clic, un proyector se encendió. Una imagen apareció en la pantalla y la multitud contuvo la respiración. Era un vídeo, un evento grabado hace años en ese mismo barrio. Esto es lo que realmente ocurrió. Las miradas horrorizadas quedaron atrapadas al ver la realidad. Las llamas devorando sueños, vidas. Eran personas que Lucía conocía. Amigos, vecinos. El horror les llenaba los ojos. El sonido de sus gritos resonó, y el peso de la culpa cayó sobre Julián como una losa. Pero lo inesperado llegó cuando la imagen se detuvo y otra figura apareció. Una mujer, conocida por su belleza, pero también por su intimidante presencia. Era la madre de Julián. Tú lo perdiste todo por tu egoísmo, Julián, dijo la imagen, con una voz retumbante. Pero el ciclo no terminará aquí. Como siempre, hay más personas involucradas de lo que imaginas. No, basta, gritó Julián. Sus ojos se llenaron de terror. No puede ser. A cada palabra que salía de los labios de su madre, el rostro de Julián se volvía más pálido. Lucía observó, confundida. Las piezas del rompecabezas ahora parecían caer por todas partes. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre de cuero sonrió de una manera siniestra. Fue un accidente, pero no de la forma que lo creías, Julián. Tu madre fue la que planeó todo. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Qué? Lucía apenas pudo pronunciar. ¿Era posible? De repente, todos los ojos estaban sobre Julián, y el hilo de su historia se deshilachaba. ¿Qué más ocultaba él? ¿Qué otra verdad había estado escondiendo? La atmósfera se volvió densa, y las sombras parecían absorber a todos, mientras la respuesta se deslizaba por la sala, oscura y amenazante, dejando a Lucía en un mar de incertidumbre. ¿Qué camino tomaría ahora que las revelaciones comenzaban a emerger? La verdad podía resultar devastadora. ¿O liberadora? La tensión estaba en el aire. La sala permanecía en silencio, como si todos contuviesen la respiración. Lucía seguía viendo esa imagen de su madre en la foto. Era una sensación extraña, un tirón en su corazón, pero ese momento se tornó aún más confuso cuando el hombre robusto que había irrumpido en la sala se acercó a ella. Tú no sabes lo que realmente significas para Julián y para todos nosotros, dijo, su voz grave resonando con una dureza que hizo eco en las paredes. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso? Dímelo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Julián la miraba, sus ojos llenos de lágrimas. La multitud murmuraba, cada vez más inquieta. Eres más que una simple empleada, continuó el hombre de cuero. Eres la única que puede romper el ciclo. ¿Romper el ciclo?, repitió Lucía, confundida y angustiada. ¿Qué ciclo? ¿Qué está pasando aquí? De repente, el disco que había caído al suelo empezó a vibrar. Lucía se agachó y lo sostuvo. Al tocarlo, una luz intensa la envolvió. En ese instante, una escena se proyectó sobre las paredes del salón. Lucía vio imágenes rápidas, un barrio en ruinas, gente llorando, un fuego en el horizonte. Era su pasado, pero también el de Julián. No, ¿qué es esto?, gritó horrorizada. Es lo que te han ocultado, gritó Carolina desde el fondo. La verdad de lo que pasó en aquel barrio. La verdad sobre Julián. El hombre con el maletín se acercó aún más. Fue un accidente, Lucía. Julián no quería que esto sucediera.
Pero él encendió la chispa que llevó a la tragedia. Las palabras golpearon como un puño. ¿Qué hiciste, Julián? ¿Qué hiciste? Lucía sintió como el aire se volvía. Lo sabía. Pero no creí que llegaría tan lejos, susurró Julián, su voz quebrándose. Todo en él se desmoronaba. Espera, gritó el hombre de cuero, su mirada fija en un rincón del salón. Su chaqueta se alzó mientras sacaba una pistola. Disparó al aire. Gritos y caos. El estruendo resonó potente. No es lo que parece, dijo Julián, levantando las manos en señal de tregua. No le hagas daño a ella. Ella es tu salvación o tu condena, repitió el hombre. La multitud retrocedió, y el silencio se volvió gélido. Lucía estaba en shock. ¿Por qué está todo tan entrelazado? ¿Qué hemos hecho? Lo inesperado ocurrió justo cuando pensaba que todo se desmoronaba. Un hombre apareció de la nada al fondo de la sala. Tenía una mirada oscura cargada de una energía extraña. «Detente ahí», dijo, mirándolo directamente a Julián. «No puedes seguir escondiendo la verdad. Es hora de que todos conozcan quién eres realmente». La sala estalló en murmullos. «¿Quién es este?», se preguntaron varios. Julián parecía estar tan sorprendido como ellos. «¿Qué quieres decir?». El nuevo hombre dio un paso adelante. «La verdad sobre tu familia, Julián, sobre Lucía». Todos estaban al borde de sus asientos. «No es solo una empleada. Su madre. Tú le hiciste daño». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Julián balbuceó, su voz temblando. «El barrio, el fuego, esa noche». Las palabras eran como dadas. «No solo arruinaste su vida, sino que también ocultaste secretos oscuros sobre tu propia familia. ¿Cómo has podido vivir con ello?». «Tanto tiempo». Lucía sintió su corazón latir con fuerza. «¿Qué sabes tú de mi madre? ¿Quién eres tú?». «El que se quedó en la sombra, viendo cómo tú ibas a ser la próxima víctima de tus decisiones. Todos los involucrados han estado esperando este momento. Ahora no puedes escapar». Y en ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. «No, no puede ser». Era Carolina, su rostro reflejando terror. «Si todo esto se revela, él vendrá por todos nosotros». «Tú no sabes lo que has despertado, Julián». La sala quedó en un silencio inquietante. Todos miraban a Julián, a Lucía, a ese extraño. «¿Qué va a pasar?», murmuró alguien. «¿Habrá más muertes?». Julián se quedó pasmado, incapaz de entender. Lucía estaba exhausta, enfadada y asustada. Verdad se alzaba como una sombra. Pero el peor momento estaba a punto de desatarse, y el aire espeso vibraba con la anticipación de lo que estaba por venir. «Lucía». Julián, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia ella. «Tú tienes que decidir. ¿Puedes soportar lo que está por llegar?». Y así, con el mundo a sus pies y el destino en juego, Lucía se enfrentó a la elección que cambiaría todo. Pero, ¿hasta qué punto? La duda se apoderó de ella mientras el futuro incierto acechaba. El misterio recién comenzaba. La tensión estaba en el aire. La sala permanecía en silencio, como si todos contuviesen la respiración. Lucía seguía viendo esa imagen de su madre en la foto. Un tirón en su corazón. Ese momento se tornó confuso cuando el hombre robusto que había irrumpido se acercó a ella. «Tú no sabes lo que realmente significas para Julián y para todos nosotros», dijo, su voz grave resonando con dureza. Lucía sintió un escalofrío. «¿Qué significa eso? Dímelo». Su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. La mirada de Julián estaba llena de preocupación, pero también de algo más. ¿Miedo? «Eres más que una simple empleada», continuó el hombre de cuero. «Eres la única que puede romper el ciclo». «¿Romper el ciclo?», repitió Lucía confundida. «¿Qué ciclo? ¿Qué está pasando aquí?». De repente, el disco que había caído al suelo empezó a vibrar. Lucía se agachó y lo sostuvo. Al tocarlo, una luz intensa la envolvió. Y en ese instante una escena se proyectó sobre las paredes del salón. Su barrio, el fuego, los gritos, era su pasado, pero el de Julián también. «No, ¿qué es esto?», gritó horrorizada. «Es lo que te han ocultado», gritó Carolina desde el fondo. «La verdad de lo que pasó en aquel barrio. La verdad sobre Julián». El hombre con el maletín se acercó, su mirada dura. «Fue un accidente, Lucía». Julián no quería que esto sucediera, pero él encendió la chispa que llevó a la tragedia. Las palabras fueron como dagas. «¿Qué hiciste, Julián? ¿Qué hiciste?».
Lucía sintió como el aire se volvía pesado. Julián, desesperado, miraba a su alrededor. La multitud contenía el aliento. Era solo un juego, pero no pensé que llegaría tan lejos, murmuró Julián, y su voz temblaba. Su rostro estaba pálido. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. «¡Espera!», gritó el hombre de cuero. Un movimiento rápido, la mano en la chaqueta. Sacó una pistola y disparó al aire. El estruendo resonó potente. Gritos de sorpresa. Personas retrocedieron, los rostros pálidos. «No es lo que parece», dijo Julián levantando las manos en señal de tregua. «No le hagas daño a ella. Ella es tu salvación o tu condena». A medida que decía esto, un nuevo hombre apareció entre la multitud. Alto, con una mirada dura, se movía con confianza, como si ya conociera a todos. «Hacía mucho que no te veía, Julián». Su voz era una mezcla de desdén y compasión. «¿Quién eres tú?», preguntó Lucía, aún aturdida. El ambiente era como un volcán a punto de estallar. «Soy quien guarda los secretos, y hoy te revelaré la verdad que desatará el caos en este lugar». Sus ojos brillaban con desenfreno. «Una verdad que si sale a la luz, cambiará todo lo que crees que sabes de tu vida, Lucía». La sala se sumió en un silencio profundo. Todos estaban al borde de sus asientos. «¿Qué se supone que debes revelarme?». La voz de Lucía era casi un susurro, pero cargada de fuerza. Él dio un paso adelante, y el aire se volvió denso. «La identidad de tu madre no es la única revelación que chillará por salir. Hay más». Y entonces, al dar otro paso, algo brillante brilló en su mano. Un pequeño objeto, un llavero, similar al que había lanzado Carolina. «Esto es lo que desencadenará la verdad. Un secreto tan devastador que cambiará la percepción de todos aquí». «No», exclamó Julián, terror en sus ojos. «No pueden hacer eso». De pronto, el hombre agitó el llavero y un fuerte estallido sonó a su alrededor. La imagen del pasado se proyectó, ahora con más claridad. Lucía vio a su madre, pero no solo eso. Vio una escena que la sacudió como un terremoto. Julián, con una sonrisa arrogante y un grupo de chicos en llamas. La multitud quedó atrapada en la revelación, murmurando entre ellos. «¿Qué significa esto?», preguntó uno. «Tu madre no solo era una víctima», continuó el desconocido, «era parte del plan». «Un plan que tú, Julián, iniciaste sin darte cuenta». En ese instante la vida de Lucía dio un giro. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Era posible que su madre hubiera estado involucrada en algo tan oscuro? Y Julián se preguntaba si todo esto había sido un juego para él. Las miradas vacilaban, algunas llenas de compasión y otras de indignación. La tensión se apoderó del ambiente, y en medio del caos, la figura de su madre proyectada se volvió hacia ella. «Lucía, yo», lo que dijo quedó atrapado en el aire, como un eco de preguntas que nunca podrían ser respondidas. Y mientras la multitud comenzaba a agitarse, las luces titilaron. Una sombra oscura se movió en la esquina del salón. El tiempo pareció detenerse, pero la verdad estaba en el aire, y Lucía entendió que lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre. La revelación no solo se trataba del pasado, sino de lo que estaba por venir. ¿Podría Julián vivir con eso? ¿Y qué pasaría con ella? Todo estaba a punto de estallar, y el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Qué camino elegiría? ¿Podría soportar la verdad de lo que estaba a punto de desatarse? Todo era un juego, y Lucía no sabía si estaba lista para jugar. La sala estalló en un caos de murmullos y gritos, a medida que la verdad se desnudaba ante ellos. Lucía sintió cómo su corazón luchaba por mantenerse en su pecho. El eco de la revelación la atravesó como un rayo. Julián, su rostro transformado por el terror y la culpa, dio un paso adelante. «No puede ser verdad», exclamó, su voz quebrándose como cristal. A su alrededor la multitud se agolpaba, sus ojos reflejaban confusión y traición. El hombre de cuero, con una expresión de desafío, movió la cabeza. «Tu madre también pagó un precio», dijo, su tono helado. «Y ahora es tu turno de enfrentar las consecuencias de tus acciones». «¿Por qué? ¿Por qué siempre hay más sombras?», murmuró Lucía, sintiendo que el aire se espesoraba alrededor de ella. La mirada de Julián ardía con desesperación. «Te juro que no quería que esto sucediera, Lucía. Fue un accidente. Algo que se salió de control». «¿Un accidente?». La incredulidad hirvió en su voz. «No puedes llamarlo así».
Miraste a otro lado mientras la vida de otras personas se consumía en llamas. Hiciste que todo esto ocurriera. La figura de su madre en la proyección la miraba fijamente, como si intentara comunicarle una verdad que estaba más allá de las palabras. Este ciclo de dolor se repite cada vez que se ignoran las consecuencias. Y tú, Lucía, eres la única que puede romperlo, decía la proyección. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que puedo romper lo que ni siquiera entiendo? Lucía sintió que el suelo tiraba de ella hacia un abismo. Con tu decisión, el hombre de cuero interrumpió. Tu vida intercedió en la de Julián por una razón. Es el momento de decidir. ¿Guardarás silencio y seguirás con tu vida o expondrás la verdad por dolorosa que sea? La multitud murmuraba, cada vez más inquieta, mientras el peso de la elección se cernía sobre ella. Julián se acercó lentamente, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Lucía, tú eres la clave. Si decides hablar, quizás podamos ayudar a otros. Tal vez podamos redimirnos, suplicó, su voz rasgada. Y en un instante fugaz, Lucía vio lo que había estado oculto, la posibilidad de sanar no solo su propio corazón, sino la herida de todos los que habían sido dañados. A pesar del dolor, tal vez había un rayo de esperanza en la verdad. Sí, la verdad duele, pero también libera, declaró, tomando una respiración profunda, sintiendo una renovada fuerza. El ciclo se rompe aquí, con la cabeza alta, se volvió hacia la multitud. Mi nombre es Lucía y mi historia es parte de esta tragedia. No me esconderé más. Y así, la sala se sumió en un silencio expectante. Esa verdad, aunque aterradora, tenía el poder de cambiar todo. Julián la observó con admiración y renovadas esperanzas, mientras los murmullos comenzaban a ascender en un coro de sabiduría. ¿Están listos para escuchar la verdad?, preguntó Lucía, su voz resonando con firmeza en cada rincón. Porque no habrá más secretos, no mientras yo pueda hablar. Las sombras que habían acechado su vida comenzaron a disiparse. Y en ese mismo instante, mientras la multitud absorbía cada palabra, Lucía sintió como una chispa de libertad iluminaba su alma. La verdad, al fin revelada, se irguió, como un faro en la oscuridad. Y así, mientras el salón se transformaba en un espacio de redención y revelación, Lucía supo que el verdadero camino hacia la paz había comenzado. Con el peso del pasado liberado en el aire, el futuro parecía brillar con nuevas posibilidades. Pero antes de que la historia se cerrara, un mensaje resonó con fuerza. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas ni un segundo más de esta increíble travesía. Destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias sigan vivas. Comparte este video. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías, porque solo los verdaderos fans saben lo importante que es tu apoyo. No te quedes atrás, este es el momento de mostrarlo. Hazlo ya.